pan de sándwich blanco que exactamente está ahorita en 50 centavos. Te puede costar 11,15. Café Bustelo está costando 3,58. 2,32. Las chuletitas pequeñas que están aquí cuestan 7,63. Son como plumitas. Que se llama Rotini. Y todo esto lo pueden comprar en 92 centavos. Si se quieren tomar un vino de muy buen precio, aquí hay desde 2,95. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos un video bastante interesante porque les vamos a decir cuánto cuesta hacer sus compras para la comida en un supermercado, pero no en cualquier supermercado. Esta vez nos vamos a ir a Aldi, donde siempre les he dicho que compramos más económicos, y como ahorita está la inflación bastante fuerte, pues obviamente qué mejor lugar que un lugar donde compren más económicos. Así que acompáñenos para decirles cuánto es el presupuesto que tú debes tener en tu bolsillo para llevar las compras a la casa. Pues amigos, sorprendentemente lo primero que te encuentras aquí en Aldi son los vinos, y como pueden ver hay de mucha variedad de precios, tal vez para que te olvides tú de la inflación y te tomes un vinito. Sin embargo, si se quieren tomar un vino de muy buen precio, aquí hay desde 2,95, como ven. Pues como ven, lo primero que compraríamos sería un pan de sándwich blanco que exactamente está ahorita en 50 centavos. ¿Y lo encontrarían ustedes en otro lugar más económico? Pues yo creo que no, así que es lo primero que se va. A ver, ¿quién no les encantaría comprarse unos perros calientes? Pues aquí puedes comprar un paquete de pan de perro caliente en 58 centavos, como ven. Así que también se van a la compra, así que vayan sumando. Miren amigos, también hay variedad de panes integrales como este que están aquí para los que se cuidan un poquito más y no comen pan blanco normal, y está en 1,45. Así que ya saben, no es solamente pan blanco, hay diferentes modelos, diferentes marcas, pero por supuesto yo en esta oportunidad les voy a tomar como los precios más económicos que tiene Aldi. Por ejemplo, si eres amante al pan de pita, esta bolsita que trae 5 panes cuesta 2,99. Como pueden ver, hay otros como para hacer wraps, que usualmente, por ejemplo, yo compro que hay de sabores de espinaca, hay de tomate. Estos están en 3,09. Así que definitivamente es cuestión de buscar los precios más económicos y por supuesto estar pendiente de buscar la manera de encontrar un supermercado mucho más económico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Prefieren un supermercado que le brinde cosas excelentes y a costos muy altos, o por el contrario, prefieren uno como Aldi que les da buenos precios y buena calidad? Estamos en el área ahora de la charcutería. Obviamente van a encontrar jamón de todo tipo, queso de todo tipo, pero si comparamos el jamón, hay jamón de pavo, jamón normal, ahumado o caramelo, pues te está costando 3,69, que esto trae 16 onzas, 3,79, el otro que es como más rostizadito. Así que ya saben, agreguen eso a su presupuesto. Un sándwich sin queso, como pueden ver, aquí está esto. Obviamente siempre es importante llevar, aparte del jamón, el quesito, y estos 11 slices, 11 pedacitos, están en 1,39 y hay de diferentes sabores: mozzarella, Munster, y obviamente todos están en 1,69. Obviamente habíamos llevado el pan de perro caliente, pero por supuesto también tenemos que comprar las salchichas, y este paquete súper grande te está costando 3,55, o si quieres uno más pequeñito como este que te trae 8, te puede costar exactamente 89 centavos. Si te gusta mucho la tocineta, pues vas a encontrar desde exactamente 4,19, o otra marca un poco más carita en exactamente 5,52. Ok, los huevos. La docena de huevos está en 2,28, y obviamente ¿quién no tiene que tener unos huevitos y en el refrigerador para hacer unos omelettes? Ahora, ¿ustedes son de los que revisan los huevos antes de llevarlos? Porque yo sí, porque definitivamente a veces te pueden venir rotos. Así que 2,28, 12 huevos. Ahora,
si son de los que compran leche ya así en líquida, pasteurizada, cuesta $2.60. Este envase que es un galón. Pues y si tienen niños en casa, ustedes son de los que les gustan manzanitas, pues aquí hay una bolsa de manzanas en exactamente $3.89. Así que vayan sumando a su presupuesto. Obviamente los enlatados nos ayudan mucho en el preparar las comidas más rápido, además tener comidas, pues obviamente en la despensa para alguna emergencia. Y si te preguntabas, por ejemplo, una lata de vegetales mixtos como esta, está exactamente en 62 centavos. Y una lata de maíz como esta está en 58 centavos. A ver amigos, esta maravilla que para nosotros se llama caraotas, para otros se llaman así, black bean o granos, simplemente frijoles. Esta latita que además abre fácil está en 71 centavos. Así que dígame si pueden encontrar esto en otro lugar más económico y por supuesto también dime cómo llaman a estos granos negritos muy divinos en tu país. Si eres de los que te gusta la banana o el cambur como lo conocemos nosotros, la libra está en 59 centavos de estos camburcitos que están aquí. Y una cosa muy importante, estos están en 59 centavos porque son orgánicos, pero si quieres de los normales, pues están en 41 centavos como ven aquí, y simplemente pues lo que pasa es que están como más sueltos, no tienen tan buen, Ok, este está malo, pero no tienen tan buena presentación como estos que son orgánicos y tal vez están mejor tratados, pero sin embargo 51 o 41 allá, definitivamente tú eliges cuál. Si quieres una bolsita de uvas como esta, ¿verdad? Estas que están aquí están en 79 centavos la libra, aproximadamente unos 4 o 5 dólares, así que ya sabes, si quieres una bolsita como esta, le estaría costando como 4 o 5 dólares. Esto definitivamente lo consumo mucho en casa y se trata del cilantro y cada bolsita te cuesta 45 centavos. Bien amigos, las pastas, llegamos al pasillo de las pastas. Hay macarrones en 1.69, hay de diferentes formas, como este que son como plumitas, este que se llama rotini, y todo esto lo pueden comprar en 92 centavos. Ahora si quieres, obviamente la pasta larga normal está en 1.84, aunque este es el cabello de ángel, que es más delgadito. La pasta normal, aunque no hay, cuesta 1.67. Si compran una pasta, obviamente van a querer un quesito parmesano como este, ¿verdad? Y este está en 2.29, así que vayan sumando a su presupuesto. Ahora depende cómo te guste la pasta, puedes comprar una gran variedad de pastas como estas en tan solo 1.79, y la verdad es que son exquisitas porque yo las he comprado y son una maravilla. Hay de diferentes sabores, así que solamente escoge tu cual y te lo llevas a 1.79. Ahora, dependiendo de cómo te gusten, obviamente también está esta, si te gusta, es la pasta tipo Alfredo, que esta marca, aunque no la conozco, se llama Araos, se ve muy buena, está no tan económica, pero está a 6.54, así que solo es cuestión de decidir, ¿te gusta pasta Alfredo o te gusta pasta a la marinara? Si estás aquí en los Estados Unidos, sabrás que se consume mucho la mantequilla de maní. La verdad es que es espectacular. Algunos son amantes de ella, otros alérgicos. Pues si eres de los que te gusta, pues este envase, que la verdad es que tamaño regular, 510 gramos, está en 1.69. Así que sería cuestión de que tú decidas cuál es tu mejor opción en las mantequillas de maní. Ok, y ahora para el team del arroz, como yo, si no te gusta pasta, sino que simplemente quieres comer un poquito de arroz y variar, está este arroz jazmín que cuesta 5.45, y lo que trae son exactamente como ven aquí, 2.27 kilogramos, es decir, 5 libras. Entonces estas 5 libras de arroz cuestan exactamente 5.45.
Ok, los condimentos. Obviamente siempre vamos a querer tener cierta gran variedad de condimentos en la casa para adobar, para echarle sal, para echarle obviamente un poquito de colorcito como este. Así que definitivamente si te gusta tener una gran variedad de esto, todos estos cuestan 79 centavos. Una cosa que no puede faltar, por supuesto, es la sal. Un envase tan grande como este, que son casi 1 libra, cuesta exactamente 48 centavos en oferta, pero el precio regular era 54 centavos. Y algo que tal vez no puede faltar en la casa, sobre todo si tienes niños o si eres amante de las Oreos, es este paquetico de 12 mini Oreos en exactamente 5,29. Hay como aclararle una cosa que tal vez no se lo había explicado antes, y es que Aldi no vende marcas reconocidas como por ejemplo Ketchup Heinz. En el caso de la salsa de tomate, ellos venden su propia marca, y es una de las razones por las cuales Aldi vende mucho más económicos, y es porque Aldi usa todos los productos de las granjas locales. Ese es el motivo por el cual Aldi vende mucho más económico, y para mi criterio tal vez siento que son mucho más frescos porque te los compras en las granjas locales. Ahora otra cosa, sin embargo, ellos han abierto un pequeño pasillo, como pudieron ver por ejemplo las Oreo, de sitios donde tienen entonces como las marcas reconocidas, pero no abarca el gran espacio. Otra cosa es la forma de presentar, como ustedes vieron los pasillos, la forma de la presentación de sus productos es directamente desde la caja, y eso le abarata un poco los costos, obviamente, y te venden entonces más económico. Así que son detallitos que ustedes tienen que tomar en cuenta y considerar a la hora de ir a hacer mercado, bien sean las grandes marcas reconocidas o en estas pequeñas marcas de supermercados que la verdad sacan bastante de apuro, y en mi caso es el lugar preferido para hacer mis compras. El azúcar exactamente 4 libras. Este es azúcar blanca normal, granulada, y está en 2,32. Así. Ahora, si lo que te gusta es el azúcar más morenita, pues está esta, que la verdad parece una piedra, pero es porque es azúcar morena pura, ¿verdad? Y exactamente 6 libras está en 4,49. Así que si te gusta esta, o por el contrario una más light, como este paquetito que está aquí, que son 2 libras, esta te cuesta exactamente 1,62. ¿Quién no conoce esta masa que está aquí? Y esta masa, que exactamente son 4,4 libras, te cuesta exactamente 2,32. Así que ya saben, si quieren ese tipo de masa para hacer sus tortillas, entonces agregas a tu presupuesto para esta paquete de harina instantánea en 2,32. Si las prefieres ya hechas, como esta, que trae exactamente 10, este paquetico te está costando 1,75. Estas tortillas para hacer tacos de harina. Así que ya saben, 10 por 1,75. Si se quieren preparar una tortica espectacular, pues, o brownies como este, bien, torticas por allá, brownies por aquí, solamente te cuesta 98 centavos. Y esto solamente le agregas, ellos dicen que, como ven allí, aceite, agua y huevo, pero yo le agrego aparte, en vez de agregarle aceite, yo le agrego mantequilla, y en vez de agregarle agua, le agrego leche, y la verdad es que quedan espectaculares. Así que es un consejito que les quería dar. Pues llegó el momento del aceite, donde todo con fritura es más divino, y este aceite extra virgen cuesta $2,85. Este envasecito que está aquí, que el tamaño exactamente son 500 mililitros. Ahora, si lo que buscas es un aceite normal, este por ejemplo, que es 1,42 litros, está exactamente en 2,95. Así que solo es cuestión de saber cuál es tu mejor opción. Hoy llegamos al área de los cereales. Hay muchas opciones, desde 3,29, 1,95, 1,99, 2,05, 3, 2,75, hasta 1,59. Definitivamente es cuestión de tú saber qué precio es el que más te gusta. Pero por ejemplo, está este, que sería la imitación del Zucarita, que se llama Frosted Flakes, y exactamente cuesta 2,45, porque es una caja de tamaño familiar, como pueden ver. Ahora, si te estás cuidando un poquito y quieres alguno de estos tipos integrales, pues te cuestan 2,45. Vamos ahora a un área bastante solicitada por mucha gente, y en este caso es el café Bustelo. Pues como les di en mis historias pasadas, que por cierto, si no nos sigues en Instagram, ve y síguenos.
Y les decía entonces que el café Bustelo está costando 3,58. En aquella oportunidad yo estaba en otro Aldi, ahora estoy en uno diferente. Entonces aquí está en 3,58 un paquetico de café de exactamente 10 onzas o 283 gramos. Así que anota los otros presupuestos si te encanta el café. Se compran o prefieren comprar en este caso un juguito ya hecho. Aquí hay de muchos tamaños y sabores, y hay desde jugo de manzana, jugo de mango, jugos de mandarina, hoja o limón, y por supuesto de chamberry. ¿Cuáles son los precios? 2,19, 1,89, 2,75 o 2,49, depende del sabor que quieras escoger. Si son amantes a la Coca-Cola, en este caso como yo, pues una Coca-Cola como esta te está costando $2,14. Así que, ¿se va o no se va? Llegamos a la parte de seafood, o sea, las cosas del mar. Y en este caso, un paquetico como este de salmón te cuesta 10,49. Sería entonces este paquetico que trae 2 libras. Este es el que yo compro, así que se va. Llegamos al mundo de las carnes de los pollos. En este caso vamos a entrar en el área de los pollos. Y si quieres comprarte un pollo completo, te puede llegar a costar hasta $17. Este porque es orgánico. Si quieres un pollo más pequeño, pero en este caso nada de ese tipo orgánicos, por cada uno estos te van a costar $6,99. Raramente aquí en Estados Unidos lo más caro, la parte más cara del pollo son las alitas. Y esta bandejita familiar de alitas te llega a costar $18,71. Y los muslitos pequeños, como por decir la patica en este caso, te cuesta, esta bandeja que trae 2, 4, 6, 8, 10, también te cuesta $7,63. Así que definitivamente depende de la parte del pollo que te guste, te saldrá más caro o más económicos. ¿Cuál parte del pollo te gusta más? Llegamos a la parte de las carnes, donde mucha gente se vuelve loca, quiere hacer sus carnitas asadas. Y, por ejemplo, esta parte que es Black Angus, esta es una parte de la vaca que es espectacular para hacer parrillas. Te cuesta $22,80 toda esta pieza, pero si tú vas a un restaurante, eso es lo que pagarías por un plato. Sin embargo, aquí pueden comer hasta 2 o 3 personas. Una bandeja grande, en este caso de carne molida, como esta que está aquí, te puede costar $16,33. Esta, por ejemplo, que sirve más para hamburguesa porque tiene más grasa. Sin embargo, para los amantes del cochinito, como estas chuletitas pequeñas que están aquí, cuestan $7,63. Así que ya saben, es un family pack. La verdad es que trae bastantes. Yo, por ejemplo, me gusta más el que trae el huesito. Siento que se siente más suave. Y este cuesta $5,23, pero son solamente 3. Así que sería cuestión, como yo les dije, de cuáles son sus preferencias a la hora de comprar. Sin embargo, yo lo que quiero es que ustedes tengan aquí un rango de más o menos cuánto le costaría hacer su mercado. Si les gustan las bolitas de carne, esta, por ejemplo, que ya están hechas, que trae 3, 6, 9, 12. En este caso son de cerdo, te cuestan $4,19. Y si te gustan los chorizos como $3,95. O en este caso, como unas carnitas pequeñitas espectaculares de Saus en $2,49. Por supuesto, quería recordarles que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Además, recuerda hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como que grabamos aquí en Aldi, o de todas nuestras aventuras. En este caso vamos por la mayonesa, por la salsa. Yo compro esta aquí en Aldi, obviamente, y cuesta $1,45 esta salsa de tomate ketchup normal. Porque recuerda que hay diferentes marcas. Esta, por ejemplo, que es orgánica, te cuesta $1,49. Si te gusta la mostaza, en este caso puede costarte 89 centavos la mostaza. Y si lo que te gusta es mucha mayonesa, pues esta mayonesa, que es marca Burmans, y cuesta $2,79. Así que ya saben, para aderezar sus otras carnes, están estas salsas de soya y otras diferentes en $1,55.
El delicioso aguacate, amigos, definitivamente que no puede faltar en la mesa como tajadita, o para hacer un guacamole espectacular te cuesta 0,89. Amigos, si te gusta el atún, este que es light te cuesta 99 centavos, y si quieres uno que venga en agua como este, te está costando 77 centavos. ¿Y ustedes sabían que aquí en Estados Unidos te venden pollo en lata? Sí, señores, así como venden el atún, también te venden el pollo en lata. Y esta lata bastante grande te cuesta 2,69. Así que si quieren pollito en lata, ya saben el precio. Y la verdad es que yo quedé súper sorprendida, pero también sabían que hay pink salmón, o sea, salmón rosado, así enlatadito, y te cuesta 2,99. Estamos entrando al área del cuidado personal y obviamente higiene personal. En este caso, los toallín, los papel toalé y por supuesto detergente y algunos artículos de uso personal. En el caso del papel toalete o el papel higiénico, puedes llegar a comprar este que te trae 12 exactamente en 10,99. ¿Quieres comprar un paquete grandote de 18 rollos de Jumbo Pack? Te puede costar 9,49. Y si buscas algo como el lavaplato, un 4,24, este de esta marca reconocida. O si no te importa la marca, este de la aquí que te venden en Aldi te cuesta 1,60. Aquí en Aldi no te ofertan como gran variedad de cosas de artículo personal, pero sin embargo, si te preguntabas, este desodorante que es de la marca Secret te cuesta 3,47, y este también que es Old Spice también te cuesta 3,47. Ahora, si lo que buscas es un body wash, te cuesta este de la marca Olay 3,35 y este de Old Spice 5,92. Aquí hay uno de la marca Suave, que en este caso es un champú y enjuague para los caballeros, y te cuesta 3,94. Y un paquetico de 3 jabones te cuestan 2,89. Esta pequeña de la marca Vaseline te cuesta 3,49. Si tienes bebés, pues un paquetico de pañales, que aquí se llaman diapers, en este caso que son 25, te cuesta 3,79. Si quieres una caja que trae hasta 60, te puede llegar a costar 10,69. En este caso, para nosotras las chicas, pues que te guste usar los Tampax, o en este caso te guste usar las toallas, hay desde 4,27 hasta 3,35. Sí, en el caso de que quieras llevar algunos vegetales, están estos 3 pimentones verdes en 1,99. Esta bolsita de cebolla, como pueden ver, exactamente en 2,69, 3 libras. Termino de entender por qué siempre aquí venden las papas siempre en bolsas súper gigantes como esta, que estas son 10 libras, un paquete súper grandote en 5,29. Y si les gustan los mangos, miren qué hermosura de mangos. Yo me llevo estos dos, cada uno te cuesta 0,89. Me olvidaba esta parte de detergente. Aquí van a encontrar por lo general estas capsulitas, ¿verdad?, de diferentes marcas, y esta la Thai, que es parecida a la C que conocemos por ejemplo en Venezuela, cuesta 2,97, que te trae exactamente 42 piezas. Ahora, si tú lo prefieres en líquido, como este envase que está aquí, te cuesta 12,97. Y los suavizantes, que en este caso la marca que hay aquí es Downy, te cuesta 4,97, y este envase grandote de cloro te cuesta 4,59. Como pueden ver, ahora yo me encuentro en mi carro, pero es porque obviamente, como se dieron cuenta, no es tan fácil grabar en Aldi, y creo que en ninguno de los supermercados o algunas tiendas por allí no son tan amigables con las cámaras. Sin embargo, ya ahí le pude como mostrar toda una lista de los productos como más básicos que tú debes tener en tu lista para hacer el mercado y llevar a casa. Obviamente el precio final lo va a aparecer aquí en pantallas. Ahora, lo más sorprendente es la cantidad. Como pueden ver, la economía está pegando en el bolsillo, y obviamente ustedes me dejarán en sus comentarios qué tal les parece hacer un mercado para sus casas. ¿Comprarían ustedes la misma cantidad con esos precios, o por el contrario, tal vez con esa cantidad comprarían muchas más cosas? Obviamente vamos a esperar todos sus comentarios aquí abajito en la cajita de descripción.
Bien amigos, ya con esa aplicación del supermercado y por supuesto sacando cuentas, ya ustedes saben entonces que el monto final es este que está apareciendo aquí en pantalla, así como lo vieron anteriormente. Lo que ahora ya queda decirle es muchas gracias por llegar al final de este video. Nos vemos en una próxima aventura. Por supuesto, recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este, desde aquí, desde mi carro, o de todas nuestras aventuras por ahí cuando paseamos alrededor de los Estados Unidos. Nos vemos en la próxima.